Este chatbot de WhatsApp agenda turnos automáticamente en Google Calendar. Es un agente que se encarga de verificar la disponibilidad, agendar el turno y no solo eso, también te manda un recordatorio un día antes. Te voy a mostrar cómo configurar tu Google Calendar y cómo crear toda esta automatización en N8N. En la parte de recordatorios también hay algo que me parece súper interesante, que lo voy a hablar un poco más adelante, que es un principio de psicología que hace que las personas lleguen temprano a su turno y una parte de la configuración de meta de cómo aprovecharnos de esto. Mientras tanto, para que este bot funcione vamos a necesitar hacer tres cosas. Lo primero sería conectar y recordar quién es la persona que te está escribiendo. Segundo, pensar y entender qué es lo que quiere esa persona. En base a eso, accionar. Y por último, tercero, dar la respuesta. Lo primero entonces que quiero mostrar es la parte del mensaje entrante. Lo que está haciendo esta automatización es esperar que nos llegue un mensaje a nuestro WhatsApp. En base a ese mensaje vamos a validar si ese mensaje está vacío o no, porque de la API de Meta a veces recibimos algunos mensajes vacíos, entonces vamos a filtrarlos para que eso no active nuestra automatización. Cuando entremos a los nuevos usuarios vamos a traer el usuario. Si ese usuario existe, vamos a directamente seguir con la conversación, vamos a agregar el mensaje que nos llega a la conversación, y si no existe, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo usuario en nuestra base de datos, dar un mensaje de bienvenida, que puede ser con la información de nuestra empresa o cualquier mensaje que le quieras mandar, y también vamos a agregar eso a nuestro historial. Una vez que tenemos los mensajes del usuario entrantes en el historial, lo que tenemos que ir a hacer es traer y ver si hay más mensajes de nuestro usuario que tengamos en la base de datos para mantener un historial de conversación. La idea es traer las últimas conversaciones de las últimas 24 horas, ordenarlas de menor a mayor, limitarlo, esto lo voy a explicar un poco más en detalle por cuánto lo podemos limitar y cómo hacerlo, juntarlas, y este es un código en JavaScript que filtra bastante de toda la información que tenemos en la base de datos para que no sobrecarguemos a nuestra gente. Entonces, para los nuevos usuarios lo primero que tenemos que hacer es vincularnos con Supabase. En este caso estoy usando una Supabase account gratis que lo tengo directamente hosteado en su página web. Para conectarlo lo que tenemos que hacer es darle clic en el editar e ir a los tres puntitos. En este caso a vos te va a aparecer probablemente para crear una nueva credencial. Lo que tenemos que traer a nuestra credencial va a ser un link de host donde va a estar tu cuenta y un Service Role Secret, una clave secreta de rol de servicio. Para conseguir esas dos credenciales vas a ir a Supabase, te vas a crear una cuenta si no la tenés y vas a crear un nuevo proyecto. Supabase te permite tener hasta 2 proyectos de manera gratuita, por eso es que yo no puedo crear uno más, el resto los tengo completamente pausados. Si vamos al que tengo, que es N8N Workflows, lo que tenemos que buscar es en Connect, acá arriba, buscar en App Frameworks y yo saco de acá la URL. Para la API Key lo que tenemos que hacer es, podemos apretar directamente acá esta sección de View API Keys, o si no, ir directamente a Project Settings, API Keys, y buscar en esta pestaña donde dice Service Role API Keys y vamos a copiar esta clave secreta. Una vez que lo tengas, volvemos a N8N, vas a pegar el host y la clave secreta que acabamos de copiar, vas a guardar y con eso ya vas a tener la credencial de Supabase conectada. Ahora que ya estamos conectados con Supabase, voy a mostrar rápidamente qué es lo que tengo, cuáles son las tablas que tengo. Acá en Supabase, si vamos a la sección de Table Editor, el editor de tablas, vemos que yo tengo creadas 3 tablas. Una de appointments, que van a ser los turnos, una de usuarios, donde van a estar los usuarios que creemos, y una de historial, que va a ser el historial de conversación. Cada una de estas tablas tiene distintas columnas que, dependiendo de cada cosa que necesitemos, es lo que fui agregando. Voy a mostrar rápidamente las definiciones, todo esto igual lo voy a dejar para que lo puedan descargar. De esta forma, copiando esto y usándolo en el editor de SQL, se puede directamente crear las tablas para que ya las tengas configuradas igual que las tengo yo en este momento. Ahora, volviendo a N8N, voy a ejecutar el workflow y voy a mandarle un mensaje de WhatsApp a este número, le voy a poner hola, para explicar un poco más los detalles de qué es lo que está pasando. Ahí vemos que trae el usuario, vemos que el usuario no existe y lo que hace es crear un usuario, mandar el welcome message, vemos que ahí me respondió hola, bienvenido a este chatbot, y después hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Porque nos respondió el agente después. Lo que pasó acá fue primero en el get users, lo que hizo fue un get con el ID de el contacto que nos llegó directamente por el número de WhatsApp.
Lo buscamos, vemos que el output de la base de datos fue vacío, significando que no existe. Nuestro if que pregunta si el user existe, básicamente pregunta literalmente eso, si existe el JSON ID. Si no existe, vamos a ir a la sección de crear el usuario, que para crear el usuario lo que vamos a hacer va a ser en la misma cuenta de Supabase, vamos a crear una fila en la tabla de usuarios donde el ID va a ser nuestro ID del mensaje que acaba de llegar y el nombre, vamos a tomar el nombre de WhatsApp. Esto en esta automatización no lo estoy usando, pero es importante tenerlo en la base de datos por las dudas o por si querés que tu chatbot sea más personalizado y que quiera usar ese nombre en un futuro. También agregué el campo de nombre y de email, el nombre que se lo podemos preguntar más adelante con la automatización y el mail también en el caso de hacer una reserva para tener el contacto del usuario, pero por simplicidad no los agregué en esta automatización. Una vez creado el usuario, lo que vamos a hacer va a ser enviar un mensaje de WhatsApp desde nuestro número de teléfono al número de WhatsApp del cual le acabamos de escribir con el texto de hola, bienvenido a este chatbot. Obviamente esto se puede mejorar, se puede agregar información de tu empresa o lo que sea. Simplemente lo quería dejar más como un template para que vos lo puedas usar. Una vez que enviamos ese mensaje, vamos a agregar a nuestro historial de conversación el mensaje que le acabamos de mandar y el mensaje que nos acaba de llegar del usuario. Primero vamos a agregar el del usuario, vemos que lo agregamos por ID, al ID de crear el usuario. Con el role de user vamos a guardarlo con este formato, donde esté role y contenido, que es un formato estándar de inteligencia artificial, y cuando se envió ese mensaje. Que si nos fijamos acá abajo, tenemos directamente field value now, que se puede sacar de las variables y del contexto de acá, de now. Ahora, agregado eso a la base de datos, lo que deberíamos pasar es al historial de conversación, que en este caso no vamos a tener nada. Si nos fijamos en la base de datos, vemos que se creó mi usuario, donde está mi número, Gonza, y en el historial vamos a tener los dos mensajes de hola del usuario y bueno, en este caso el asistente nos mandó hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?, que fue la gente que se guardó más adelante. Una vez eso, lo que hice después fue traer el último historial de las últimas 24 horas. En este caso estoy haciendo el esquema de public, de la fila que traiga getMany, de las filas de la tabla historial, en donde en este caso hice un límite de 50, que es un límite aproximado de cuántos mensajes puede tener por 24 horas, y el filtro, vamos a decir que se creó en las últimas 24 horas o más. En este caso justo le dejé 3 horas, pero este número es el que se puede cambiar si querés que sea el historial de las últimas 3 horas, el historial de las últimas 24 horas, de las 48 horas. Me parece que con 24 horas está bien, porque si lo pensás como una persona que te escribe un día y después te escribe al otro día, directamente es una nueva conversación. La idea de esto es filtrar la menor cantidad de historial que necesitemos para que nuestra inteligencia artificial tenga contexto, pero a la vez no se cargue demasiado con consultas viejas que ya no tienen sentido. Una vez que traemos las últimas 24 horas, lo que hice fue agregar un sort para ordenarlas de menor a mayor, que si lo ejecutamos, vemos en este caso que tenemos dos ordenadas, una que es el asistente y otra que es el usuario. La idea de esto es que a veces cuando lo traemos de la base de datos viene desordenado, entonces antes de limitarlo lo ordenamos. Una vez que está ordenado vamos a ejecutarlo y vamos a limitar. En este caso puse 6, acá es donde limitamos el historial de conversación que le vamos a dar a nuestro modelo. En este caso hay que tener en cuenta que 6 son 3 ida y vuelta de conversación, de usuario a asistente. En este caso, como solo hay 2, dejo esas últimas 2. Una vez que lo limitamos, vemos que ahí después del limit sale lo que sería 2 ítems, porque van a salir uno por cada uno, y lo que necesitamos hacer es agregarlos, es juntarlos de una manera que después lo podamos pasar al asistente. Ahora que los tenemos juntos, agregué un pequeño código en JavaScript que lo que hace es básicamente traer todo el historial y ponerlo en una sola línea. Traer asistente, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Usuario, hola. La idea de esto es poder tener un solo trigger, un solo disparador para nuestro agente, porque si no se nos va a disparar 2 veces el agente con historial de conversación que no necesitamos. Con eso terminamos lo que sería la primera fase. Ahora ya tenemos la recepción del mensaje,
nuestro agente ya va a saber quiénes somos y qué es lo último que estuvimos hablando con el agente. Ya tenemos parte de ese historial de conversación filtrado con lo que vamos a necesitar. Ahora viene la parte interesante de detectar qué es lo que está queriendo hacer el usuario y cómo vincularnos con nuestro Google Calendar y cómo poder accionar en base a eso. Para eso lo que tengo acá en pantalla es la IA, el agente IA principal, que se trata de un agente que tiene varias herramientas y usa el modelo de OpenAI. En este caso estamos usando el modelo 4o mini de OpenAI porque es barato y funciona muy bien. No voy a explicar cómo traer la API key de OpenAI porque creo que la mayoría de los que están viendo este video ya saben cómo hacer eso. Para el resto de las herramientas vamos a tener 6 herramientas, 3 van a ser de Google Calendar y 3 van a ser de la base de datos. Ahora, tal vez te estás preguntando por qué tengo base de datos y Google Calendar y no usar solo Google Calendar. Bueno, primero y principal por los recordatorios. Vamos a ver más adelante que en los recordatorios usamos un trigger cronológico que se fija en la base de datos. Y segundo, porque qué pasa si un usuario quiere modificar o cancelar su turno, nosotros tenemos que encontrar ese turno, ese evento en Google Calendar. Y para eso, si nosotros nos ponemos a buscar manualmente cuándo era el turno del usuario, probablemente no lo encontremos nunca. Entonces, lo que hice fue referenciar el ID del Google Calendar, que ya lo voy a explicar, con el evento del usuario en la base de datos. Entonces, cuando necesitamos saber algo de nuestro turno, nuestro agente va a buscar en la base de datos, va a traer el ID del evento y con eso va a poder buscar recién en Google Calendar. Ahora, antes de mostrar el prompt, te voy a mostrar cómo configurar el calendario. Vamos a abrir, por ejemplo, el de eventos. Vamos a buscar la credencial, que en este caso yo lo tengo conectado, pero vamos a crear una nueva credencial. En este caso vemos que primero nos va a dar una URL de redirección, que esto nos lo va a dar directamente en E8N. Y vamos a necesitar dos credenciales, el Client ID y el Client Secret. Para conseguir esas credenciales vamos a ir a console.google.com, te vas a crear una cuenta si no la tenés y lo que vas a hacer después es crear un proyecto. El proyecto se va a crear de esta manera, vas a crear un nuevo proyecto, no hace falta configurar nada especial, así que me voy a saltear esa parte. Una vez que crees el proyecto vas a llegar a este dashboard. En este dashboard lo que hay que ir es a la APIs and Services y lo que tenemos que encontrar es la API de Google Calendar. Para eso vamos a hacer un Enable APIs and Services. Vamos a buscar acá Google Calendar y vamos a seleccionar la de Google Calendar API. En este caso ya la tengo habilitada, pero vos te va a aparecer habilitar la API Key y esto va a ser instantáneo. Una vez que tengamos eso, tenemos que volver y buscar lo que serían las credenciales de nuestro usuario. Para las credenciales vamos a ir acá, el botón de navegación, APIs and Services y credenciales. En este caso lo que vamos a necesitar crear es un OAuth 2.0 Clients IDs. Para esto vamos a crear una credencial y vamos a crear un OAuth Client ID. Como tipo de aplicación vamos a seleccionar una aplicación web. En este caso tenemos que agregar la dirección de URL que nos da N8N, que es la que nos dio antes. La vamos a agregar y vamos a apretar crear. Una vez que lo creemos, vemos que ya directamente nos va a dar el Client ID y el Client Secret. Como recomendación te digo que te descargues este archivo JSON, que es donde van a estar las claves y lo puedes guardar de manera segura para volver si lo necesitas más adelante. Con eso creado vas a volver, vas a pegar el Client ID y el Client Secret y con eso ya vas a tener conectado Google Calendar. Ahora que ya estamos conectados exitosamente con Google Calendar, tenemos tres herramientas que vamos a usar. Una que es que traiga todos los eventos para traer la disponibilidad que tenemos de turnos para la fecha que nos esté pidiendo el usuario, crear el evento que se explica solo, borrar un evento que también se explica solo y tal vez te estarás preguntando dónde está el de modificar eventos. Bueno, para eso en vez de crear un nuevo tool de modificar eventos, lo que estoy haciendo es borrar el evento anterior y crear un nuevo evento. Así de simple, esta fue la forma en la que me lo resolvió la inteligencia artificial. Con el modificar eventos estaba haciendo algunos problemas, así que esta fue la solución a la que llegué. Para traer todos los eventos, la configuración es simple. Vamos a directamente del calendario de Google, que la descripción sea automática, que traiga varios eventos del día de la lista de mi calendario, que en este caso te van a aparecer todos los calendarios que tengas en tu cuenta de Google.
Y vamos a dejar que el before y el after, o sea, el antes y el después del tiempo en el cual está pidiendo los turnos, sea las 12:01 del día que pide el usuario y las 11:59 p.m. del día que está pidiendo el usuario. De esta forma vamos a traer todo lo que el usuario está pidiendo del día. Por ejemplo, quiero un turno para el viernes 23, entonces para el viernes 23 me va a traer todos los eventos de ese día y en base a eso va a definir la disponibilidad. Es importante aclarar que esto lo va a definir el modelo en base a la pregunta que él esté haciendo el usuario. Entonces, después, el de crear evento es también bastante simple, bastante directo. Vamos a que el principio lo cree el modelo y el final lo cree el modelo. En este caso, el summary o el resumen va a ser el nombre del evento. Yo en este caso puse turno con cliente por simplicidad, porque lo quería hacer más fácil, pero en este caso si quieres puedes agregar, por ejemplo, el número del usuario con un slash del nombre del usuario o lo que sea que te sirva para referenciar quién es que tuvo este evento. Y el de borrar evento, muy similar al de borrar el evento, lo único que necesitamos para borrar el evento es el Event ID, el famoso Event ID del que estaba mencionando, razón por la cual está toda la sección de la base de datos. Que para la base de datos también son bastante simples los bloques. El más importante es el de traer el usuario. Vamos a traer la fila del usuario de la tabla de appointments donde el user ID sea definido por el modelo, que ahora voy a mostrar que esto está en el prompt, pero el user ID estoy usando el número de WhatsApp del usuario. Esto lo estoy haciendo porque de esa forma podemos referenciar sí o sí nuestro ID de usuario único, porque los números de WhatsApp o los números de teléfono son únicos. Entonces es una forma muy buena de referenciar a los usuarios en base de datos. Una vez que tenemos este turno o los turnos que tenga el usuario, vamos a poder borrar un evento que, si vemos en esta parte de abajo, lo que está haciendo es fijarse que el user ID sea el user ID, que en este caso está en rojo porque acabamos de crear el usuario, en este caso nuestro usuario no existía, por lo tanto si el usuario no existe entonces sabemos que no va a tener ningún turno disponible. Pero cuando le escriba nuevamente o ya tenga algún turno, lo que va a hacer es encontrar el usuario y se va a fijar el Event ID que sea igual a lo que define el modelo, que es lo que va a traer de nuestro Get User Appointments de la base de datos. Y por último, para crear el evento también bastante simple, vamos a usar el User ID, el mismo número de teléfono, con la descripción de nuevo turno. También se podría agregar una descripción un poco más descriptiva. Y vamos a poner que el estado esté activo, que esto es lo que vamos a poder cambiar más adelante si es lo que queremos, y que la fecha de comienzo y la fecha de final las defina el modelo, y súper importante que esté el Google Event ID. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos este Google Event ID? Porque primero vamos a tener que crear el evento en Google Calendar. Una vez que se cree en Google Calendar, ahí es cuando lo agregamos a la base de datos. Ahora sí, después de tanta explicación, voy a mostrar la parte del modelo del prompt. En este caso tenemos el prompt del usuario, que va a ser todo el historial de conversación que trajimos del código de bloque de JavaScript, que va a tener lo del asistente, y el usuario, vamos a darle todo el historial. Y en el prompt vamos a decirle algo como esto. En un principio le voy a decir que es un asistente de turnos y que su función es ayudar a los usuarios. Importante no transformar el horario a UTC, esto lo voy a explicar un poco más de cómo manejar bien el formato de los horarios. Las reglas del negocio, en este caso quiero que mi negocio sea de lunes a viernes de 9 a 18 y en este caso el horario europeo de Londres, que es en el que estoy actualmente. La duración de los turnos va a ser de 1 hora y un usuario puede tener múltiples turnos activos. Esto depende de cada negocio, pero en mi caso, como quería hacer varias pruebas, me parece importante tenerlo. Puede ser que no o puede ser que sí. Después, cuando es necesario, no es necesario pedir confirmación porque quería hacer simple el proceso de la inteligencia artificial. Todo esto lo vas a poder modificar a tu gusto y a específico para tu negocio. Ahora, súper importante explicarle al modelo cuáles son las herramientas que tiene, porque si no sabe cuáles son las herramientas que tiene, no las va a poder usar correctamente. Entonces, para eso está primero los eventos de Google Calendar, que es el Get Events, Create Event y Delete Event, que tiene una breve explicación de cada uno. Las herramientas de Supabase, que son también muy similares, crear el evento, borrar un evento y traer los appointments del usuario, también con una breve explicación. Como reglas generales, que
para crear un evento lo primero que tiene que hacer es verificar la disponibilidad. Esto es súper importante y lo puse primero en las reglas porque si no hay disponibilidad no vamos a poder agendar el turno. Ahora, si hay disponibilidad, que cree el evento de Google Calendar y que tome la respuesta del ID del evento. Y con ese ID tenés que usar el campo de Google Event ID para crear ese evento en la base de datos. Con esa simple explicación a mí ya me funcionó, así que lo dejé de esa manera. Este prompt hay que ir arreglándolo en base a las respuestas de los usuarios. Tal vez hay cosas que yo no llegué a interpretar o que yo no llegué a probar, entonces hay que ir fijándose siempre que el prompt esté acorde a lo que querés que responda tu chatbot de inteligencia artificial. Después tengo que, si un usuario quiere modificar su turno, primero tenés que buscar el turno que el usuario está hablando con el Get User Appointment y después cancelar ambos turnos. Lo puse en mayúscula porque tuve varias veces que solo me cancelaba uno y eso me generaba inconsistencias entre la base de datos y el calendario. Y usar el ID del calendar para identificar ambos. Una vez hecho eso, se puede crear uno nuevo con la fecha que te diga. Esta es la parte, lo que dije, que en vez de modificar un turno, que borre y cree uno nuevo, porque esto es lo que mejor me funcionó después de varias pruebas. Un usuario puede tener más de un evento, esto se lo repetí, se lo había dicho antes, y si tenés algún error en alguno de los tools, no le mientas al usuario, decile lo que pasó. Esto es importante porque obviamente el usuario tiene que saber si realmente su turno quedó agendado o no. Un formato de respuesta y por último le vamos a dar lo que sería el ID del usuario y la fecha actual. En este caso, de nuevo, como antes está en rojo porque el usuario no existía y la fecha actual es importante dársela porque si un usuario dice tenés turno para mañana, tiene que saber cuándo es mañana. Y al final lo que le di es la tabla de appointments, directamente le copié todo el esquema de la base de datos para que sepa cuáles son los formatos en los que tiene que agendar estos turnos. Esto es súper esencial para que pueda crear los eventos de manera correcta. Finalmente, ahora sí, después de tanta explicación, vamos a probar crear un evento usando WhatsApp con nuestro agente de inteligencia artificial. Acá en pantalla por el lado derecho tengo lo que sería el calendario al cual tiene acceso este chatbot. Por el lado izquierdo tengo WhatsApp y en el medio la automatización. Vamos a ejecutar la automatización. Esto no hay que hacerlo todas las veces una vez que lo tengamos publicado. Y una vez que se ejecute vamos a preguntarle, hola, ¿tenés algún turno para mañana? En este caso lo que tiene que hacer el agente es usar el tool de verificar si hay disponibilidad para mañana, que en este caso vemos que está completamente disponible. Ahí se fijó 2 veces si hay algún turno para mañana. Ahora nos fijamos por qué lo hizo 2 veces. Y nos dice para mañana, viernes 23 de enero, tengo disponibilidad de turnos de 9 am hasta las 17. ¿A qué hora te gustaría tener tu cita? Si nos fijamos en los logs del agente, podemos ver que primero le llegó todo el historial de conversación con el System Prompt. Lo que hizo fue fijarse los eventos. En este caso se fijó eventos para mañana en el día correcto. La respuesta fue vacía. Lo intentó nuevamente, no sé bien por qué, pero se fijó de 9 a 18 en este caso a ver si están en el horario de atención que tenemos. Esto está bastante bien, no sé por qué se fijó 2 veces, pero por las dudas rechequeó la información, así que no hay ningún problema con eso. Ahora que se fijó y ya sabemos que tenemos disponibilidad, vamos a agendar un turno para mañana. Me gustaría agendar un turno para mañana a las 10 am. En este caso, ahora sí tiene que buscar también la disponibilidad para chequear una vez más si ese horario sigue disponible y ahora sí va a crear el evento y con ese evento debería crearlo en nuestra base de datos. En este caso nos va a dar la respuesta y nos va a decir agende el turno para mañana viernes 23 a las 10 am y el turno será hasta las 11. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Y acá a la derecha vemos que efectivamente se creó el turno mañana a las 10 de la mañana. Ahora, vamos a hacer una nueva prueba y vamos a preguntarle que nos recuerde cuándo era nuestro turno. Hola, ¿me recordás cuándo es mi turno? En este caso, lo que tiene que hacer es traer el Get User Appointments para fijarse en mi usuario cuáles son los turnos que tengo disponibles. Y vemos que lo usó correctamente y me debería decir que mi turno está agendado para mañana, viernes 23 de enero a las 10 de la mañana, lo cual es correcto. Ahora vamos a hacer una prueba más y vamos a, por ejemplo, ejecutar el workflow y le voy a decir algo como discúlpame, pero no voy a poder llegar a mi turno, podríamos correrlo para las 13 horas. En este caso también tendría que traer el User Appointment.
En ese caso, fijarse que existe, borrar el evento del calendar y de la base de datos, que vemos que lo hizo correctamente, y va a crear un nuevo evento tanto en la base de datos como en Google Calendar con el nuevo horario disponible. Vemos que dice: he cancelado tu turno original y he agendado un nuevo turno para el viernes 23 a las 13 horas. Y si vamos al Google Calendar, cuando se actualice nos debería aparecer a las 13 horas que se creó el evento, que ahí fue correctamente como se creó y vemos que exitosamente modificó nuestro turno. Con eso entonces finalizamos exitosamente la parte 2 de probar lo que serían todas las herramientas y las funciones que tiene nuestro chatbot de inteligencia artificial. Nos quedaría la última parte que más o menos que ya la mostré, pero sería la parte de la respuesta de WhatsApp, de cómo hacer que esa respuesta se envíe. Una vez que nuestro agente verifica cuál es la respuesta, lo único que hice fue enviar un mensaje con el phone number ID del número de teléfono al número de WhatsApp que le está escribiendo en un mensaje de texto y que envíe directamente el JSON output de nuestro agente. Una vez que le enviamos esa respuesta, importantísimo agregar esa misma respuesta también a nuestra tabla de Supabase de la base de datos de historial para que próximamente, en la próxima consulta, sepamos cuál es la respuesta de nuestra inteligencia artificial. Para eso lo que hice fue hacer lo mismo que como guardamos el usuario, pero con el rol de asistente, para que cuando lo separemos sepamos quién mandó cada mensaje. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la parte de recordatorios, que es algo también súper importante, y voy a contar un poco de cuál es el principio que hace que esto funcione y qué es lo que podemos hacer en Meta para conseguir esto. El principio de psicología que mencioné al principio es de un estudio que hizo Robert Cialdini, que lo explica en su libro, que básicamente dice que cuando una persona dice que va a hacer algo, su cerebro lo empuja a cumplir. Directamente separó dos grupos de personas sin confirmación de turno y personas con confirmación de turno, y de las personas que confirmaron su turno, el 90% sí se presentó a su turno. Así que por eso agregamos esta parte de recordatorios a lo que sería nuestro chatbot. Lo que hace básicamente es un trigger que se ejecuta cronológicamente y lo que hace es traer many rows, varias filas de la tabla de los appointments, y que se fije primero que el tiempo en el cual comienza sea mayor a la fecha en la que estamos hoy. De esta forma podemos sacar los próximos turnos. Y lo que queremos hacer es que sea anterior a 24 horas en el futuro. Por lo tanto, sería un rango entre la fecha en la que se está ejecutando el sistema cronológico y las próximas 24 horas. Una vez que trae esos turnos, vamos a filtrar los que tengan la notificación de 24 horas que no sea true. Esto significa que vamos a enviar esta notificación una vez, porque este sistema cronológico, en este caso lo estoy ejecutando una vez por hora, entonces no queremos enviarle todas las horas un recordatorio a nuestro usuario, sino que queremos enviárselo una vez. Por eso filtramos que sean todos los que no sean true. En este caso saqué de un pequeño código en JavaScript que saque las horas, el cuándo comienza y el tiempo de una forma correcta de nuestra base de datos. Ahora lo voy a mostrar con el ejemplo, y en base a eso nos dé una respuesta que dice: hola, te escribo para recordarte que tenés un turno con nosotros, el turno es el día y el horario te esperamos. También súper simple, obviamente se puede mejorar, y una vez que hacemos eso vamos a updatear la fila de appointments y vamos a hacer que ese 24 horas de notificación, que es booleano, que se pase a true. De esta forma, en la próxima hora que se ejecute nuevamente nuestro trigger, se va a filtrar todo lo que tenga ese true. Entonces, eso es la forma en la que hacemos que se envíe una vez por usuario. Ahora, en este caso, en WhatsApp yo estoy enviando una respuesta natural, asumiendo que el usuario me escribió 24 horas antes. Si el usuario no te escribe 24 horas antes, entonces no lo vas a poder contactar de esta manera. Para eso lo que vas a tener que hacer es crear un template en Meta. Para hacer eso vamos a ir a Meta, vamos a ir a la sección de la configuración de la API. Esta es la página de developers.facebook.com. Vamos a ir a la sección de templates, vamos a hacer el clic en el link que nos da, y en esta sección tenemos nuestra librería de templates. En este caso solo tengo un Hello World. Para crear un template lo que vamos a hacer va a ser apretar en Create Template, que es este botón que está acá, y eso nos va a llevar a crear el template. Vamos a seleccionar Marketing Default, vamos a poner siguiente,
Vamos a elegir el nombre de nuestro template. Esto es súper importante porque lo vamos a usar para referenciarlo más adelante. Vamos a ponerle, por ejemplo, notificación 24 horas. El lenguaje lo vamos a poner en español. También es importante el lenguaje. Vamos a elegir español. Vamos a decir que la variable sea el número, que no envíe ninguna imagen. De header le podemos poner cualquier cosa. En este caso lo voy a completar como recordatorio de turno. Y en el body del mensaje le voy a poner algo como: recordá que tenés un turno con nosotros, la fecha es, en el horario te esperamos. Y lo que hay que poner acá, en la fecha es, vamos a agregar una variable. En el horario vamos a agregar otra variable. Y en este caso vamos a ponerle algo como, no sé, viernes 23 de enero a las 16 horas, por ejemplo. Este es un ejemplo, esto no va a afectar lo que sería nuestro template, es simplemente un ejemplo. Si vemos acá a la derecha sería cómo se va a ver nuestro recordatorio completo. Una vez que lo tengamos, podemos, si queremos, agregar botones, que se pueden agregar, por ejemplo, vamos a agregar un botón que sea confirmo y vamos a submitearlo para una review. Una vez que se haga esto, se va a generar el template y hay que esperar más o menos entre 2 horas si es automático, 24 horas, depende mucho de tu región, del idioma en el que estés usando, de tu cuenta de Meta, de si tenés verificado el negocio y algunas otras cosas. Pero una vez que esté verificado nuestro template, lo que vamos a hacer es volver a nuestra automatización en N8N y en vez del bloque de response vamos a buscar WhatsApp Business Cloud y vamos a buscar Send Template para enviar ese template que acabamos de crear. Ahora, automáticamente cuando ponemos este bloque nos va a decir el número que nosotros queremos enviar, debería salir automáticamente. El recipient's phone lo vamos a sacar del input anterior y el template vamos a seleccionar el que acabamos de crear, que vemos que es recordatorio es. Una vez que creemos eso, en vez de mandarlo al response, lo que vamos a hacer es conectar nuestro template y vamos a usar este mismo update route para que nos update el true de ese mensaje. Y de esta forma ya tenemos también automatizado el template para enviarlo por más que ya hayan pasado más de 24 horas del último mensaje del usuario. Ahora, vamos a ejecutar nuestro workflow para que nos dé error el mensaje de template. Y en este caso lo que tenemos que hacer es, primero del recipient's phones, vamos a sacar de las many rows que trajimos el user ID, que es a quien le vamos a tener que mandar el mensaje. Y como el template que acabamos de crear, que es el de recordatorio es, tiene dos componentes, uno sería el botón y la otra parte sería el texto. Entonces, del componente body tenemos que agregar dos parámetros. El primer parámetro va a ser la fecha, en este caso lo podemos sacar de nuestro código de JavaScript. Vamos a poner la fecha, el tiempo y vamos a agregar un nuevo componente que es el botón. Y en este botón vamos a dejarlo como Quick Reply y vamos a dejarle con el index 0. En este caso vamos a agregar el payload, que sería el nombre del botón, y vamos a poner confirmar. En este caso, como todavía no tengo aprobado el template, probablemente no lo pueda mandar porque me dice que, bueno, en este caso no lo puedo mandar, que es porque no aprobaron mi template en Meta. Pero una vez que te lo aprueben, esta sería la configuración y de esta manera le vas a poder enviar mensajes a usuarios que no te hayan escrito en las últimas 24 horas. Pero mientras el template se aprueba, lo que vamos a hacer va a ser hacer la misma copia con la respuesta, pero lo vamos a enviar una respuesta a un usuario que sí nos escribió en las últimas 24 horas, que en este caso es una respuesta y tu turno es el día y el horario es tal fecha. Entonces, ahora sí vamos a correr la automatización, vamos a ver que va a traer un ítem que es la respuesta de nuestra base de datos, que son los usuarios que no tienen true, o sea, los que no enviaron la notificación, y vamos a ver en el mensaje de WhatsApp, nos va a escribir el mensaje que dice: hola, te escribo para recordarte que tenés un turno con nosotros, tu turno es el día 23 de enero en el horario de 13 a 14, te esperamos. Con eso entonces llegamos a lo que sería el final del video. Toda esta automatización junto con los comandos SQL vas a tener disponibles gratis para descargarlo desde mi página web. Lo único que pido a cambio es un like o un comentario de feedback de si se entendió la explicación, si te perdiste en alguna parte, si hay algo que no puedas entender. Cualquier cosa me sirve para mejorar en futuros videos. Y si querés saber cómo configurar toda la parte de Meta para toda la parte de WhatsApp, que en este video asumí que ya lo tenías hecho, te dejo entonces el video en pantalla para que veas cómo realizar toda esa configuración, agregar tu número y crear todas las configuraciones necesarias.
Como siempre, muchas gracias por llegar hasta acá y espero verte en un próximo video.